Qué bonito se oye en la noche, desde aquí, desde el Zócalo. Grábeme, don David. A ver, muchos critican a López Obrador. Y puede ser que hasta con justa razón. Pero lo que nadie puede regatearle es su honestidad y su lucha contra la corrupción. Y tan es así que Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional, a través de su índice de percepción de la corrupción, señalaron que al mejorar su calificación en un punto respecto a 2018, avanza México. México detuvo una caída de 5 años consecutivos en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. México obtuvo 29 de 100 puntos posibles en este instrumento internacional, lo que significa una diferencia de 1 punto respecto a 2018. Eso quiere decir que la percepción de corrupción hoy en día es menor al mierdero que nos dejó Enrique Peña Nieto. Así es, Vicente, y hay que decirlo también en la mañanera, una de las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador también indicaba que pasamos del lugar 138 al lugar 130 en niveles de corrupción. ¿Esto qué quiere decir? Que el combate a la corrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador va de manera frontal, va de manera directa. Hoy lo dijo con Carlos Lomelí y yo creo que va a venir con más funcionarios que desgraciadamente no están haciendo bien sus funciones, que desgraciadamente llegaron a Morena por la ola de Andrés Manuel López Obrador y que desgraciadamente venían nada más por el varo, hay que decirlo con todas sus letras. Y algo muy importante, Vicente, la realidad es de que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la voluntad política para tratar de sacar adelante a nuestro país. Y yo creo que eso es lo más importante que tiene un político, tener la voluntad política para ir contra la corrupción, para ir contra la impunidad y acabar con esa simulación que desgraciadamente nos ha quejado durante décadas. ¿Con qué cara puede venir un Calderón a querer hablar de inseguridad cuando él tenía al superpolicía Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos, que está presuntamente involucrado con el crimen organizado? O sea, no se puede. Hoy que el presidente, que Irma Heréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública, en la mañanera del presidente, anuncia que sí hay elementos para el proceso a Carlos Lomelí, quien se jactaba de ser amigo del presidente, y lo que nos demuestra que hay cero tolerancia. El presidente Andrés Manuel López Obrador habla de cero nepotismo, Toño, habla de cero corrupción, de cero compadrazgos. Tenemos noticia de último minuto, pero antes vemos al presidente Andrés Manuel López Obrador reiterar este compromiso que se refleja en la percepción sobre corrupción, no solamente en México, sino como se ve a México a nivel internacional. Vamos a ver, mi querido Toño, si tenemos lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, de cero nepotismo, de cero compadrazgos, de cero corrupción, de cero privilegios, no más de lo mismo. Gracias, Toño. Saludos a mi equipo, gran equipo allá en Chicago, de Sin Censura. Hoy, edición nocturna. Permite ni nepotismo, ni amiguismo, ni influyentismo, mucho menos corrupción, ninguna de esas lacras de la política. En el caso de que se presenten hechos que demuestren que hay nepotismo, se quita al funcionario. Hay una definición sobre lo que es nepotismo desde el punto de vista legal. Si existen estos hechos, hay evidencias, se actúa de inmediato. O sea, les voy a recordar, por lo del nepotismo, un memorándum que envié también el año pasado, a ver si lo consiguen. ¿Y la confusión de nepotismo sí, federal con estatal? Pero préstame el micrófono, porque esto es muy interesante, y que no se relaje la disciplina, que no vaya a ser que
pero eso fue el año pasado y en el 20 ya es otra cosa y el 21 pues ya, ¿no? Se aflojó por completo. Esto es vigente. A los secretarios del gobierno federal, a los directores de empresas o organismos paraestatales, a los servidores públicos en general. Me dirijo a ustedes con la instrucción clara y precisa de no permitir bajo ninguna circunstancia la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen. El antiguo régimen que se terminó como gobierno nada más en noviembre del 2018. Todos estamos obligados a honrar nuestra palabra y cumplir el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos. En consecuencia, les reitero, no acepto bajo ninguna circunstancia que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus recomendados, entre comillas. Esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de mi familia, cercana o distante. Ustedes no tienen la obligación, le digo a los servidores públicos, no tienen la obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie. Precisamente, Toño, precisamente esto lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador al reconocer a Javier Corral, el gobernador panista de Chihuahua. El presidente López Obrador dijo en la mañanera que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, se negó a recibir a su hermano, quien le solicitó hacer una gestión con el argumento del memorándum que emitió, ese que estaba leyendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, para evitar el influyentismo en su gobierno. Dijo el presidente, fue uno de mis hermanos a hacer una gestión, no sé de qué tipo, y como ya había dado a conocer el memorándum, me lo comentó el gobernador de Chihuahua, que le dijo al funcionario del estado, no tengo por qué recibirlo, ni tú tampoco. O sea, con mucho respeto lo mandó a la chingada. Y qué bueno que así sea, Toño. Imagínate, Vicente, que Enrique Peña Nieto saliera a los medios de comunicación para decir, oigan, mi primo Alfredito, el Gasparín del Mazo, llegó ahí a la sede del PRI porque quiere ser gobernador del Estado de México. Le dije que al carajo, pues ahí quedó como gobernador del Estado de México casi después de Rubiel y después de él, ¿no? Pero me da mucha risa las críticas en toda la parte esta de esa oposición tan despreciable. Cuando tienes un presidente que incluso habla de su familia, ¿no? Y evidencia a su familia en la conferencia mañanera. ¿Cuándo se ha visto eso? Esto es verdaderamente quedar con las cosas claras. Y se lo digo, no es apapacho Andrés Manuel López Obrador, también lo hizo Jimmy Morales. Cuando en Guatemala empezaron a haber problemas con el hermano de Jimmy Morales y con su hijo, problemas graves. Exacto. Y problemas penales, el mismo presidente salió a decirlo. Así deben de ser los presidentes. Oye, Toño, si me permite.